Seguimos en Mercado Visión y ya nos está acompañando Andrés Jale, otro analista extraordinario, que nos visita de tanto en tanto aquí en Mercado Visión. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bienvenido. ¿Qué haces, Julio? ¿Cómo va eso? Todo muy bien, por suerte. Bueno, Bueno, ¿qué panorama, en qué aprieto quedaron los productores en este segundo semestre, Andrés? aprietos decís por el tema Por los precios. precios, porque de acá adelante, viste que... Yo creo que lo más complicado, el aprieto más es el clima que los precios. Si bien los precios son los menores de todo el año, sobre todo el del gordo, que después es el que eventualmente te acomoda los precios para atrás del resto de las categorías, estamos en una época en que estacionalmente las categorías de cría respecto del gordo siempre se posicionan bien. Eh, entonces, O sea, la invernada en relación al ternero gordo siempre en este momento del año está por sí, encima. sí, ¿te acuerdas que hace un tiempo habíamos traído un gráfico y yo mostraba cómo en la primavera trepaba y podíamos estar esperando en ese momento un valor de 1,3 kilos de novillo para adquirir uno de ternero, ¿no? O unas 400 y pico de kilos de novillo para adquirir una vaquillona preñada. Y sin embargo, hoy vos ves que esas relaciones dan más. Y yo traje justo un cuadro para eso, si querés podemos poner el Vamos a primer verlo, cuadro. dale, arrancamos por ahí. Ese cuadrito lo que te explica son las columnas, es cada una de las categorías. Sí, ternero, ternera, Sí. vaca gorda, La primera conserva y fila es preñada. el precio de septiembre, cerrado septiembre, asumiendo una inflación, porque esto siempre compara para atrás, asumiendo una inflación del 3,5% para septiembre. La primera fila que aparece ahí en la primera columna de novillo te dice de todos los meses de la serie cuánto por debajo está del mayor valor ocurrido. Y ahí vemos que estamos casi un 25% debajo del tope máximo para los valores de septiembre. Sí. Estamos un 8% superior al promedio y un 94% superior al valor inferior, ¿no? Después tenés dos filas más que te dicen respecto del mes pasado qué pasó y respecto del año pasado. O sea, vemos que cayó un 7,4% respecto del mes pasado Sí. y un 14% respecto de hace un año. La segunda columna, que hace referencia al ternero, te muestra el primer valor, es el valor que tuvo en septiembre promedio, 2.633 pesos, y eso hace que esté un 27% por debajo del valor máximo, un 21% por encima del promedio, y un 129% por encima del valor inferior. Saltate la línea amarilla, la fila amarilla, y anda por debajo, vas a ver que ahí tenés un 0,7%, nada más, fíjate la diferencia, veníamos de -7 en el caso del novillo, ahora es un 0,7 positivo respecto del mes pasado, y solamente un 8% negativo respecto de hace un año. Y después tenés un valor abajo que dice 2.403. Ese valor lo que te está mostrando es cuánto debería o cuánto valió históricamente cada vez que el novillo tuvo ese valor en el mes de septiembre. Bien. Lo que quiere decir, si vos vas una fila más abajo, hoy estás en 1,4 la relación. Sí. E históricamente El ternero contra era el 1, novillo. claro, siempre contra el novillo promedio de Liniers. E históricamente la relación para ese mes es de 1,3. Quiere decir que está mejor posicionado. Entonces vamos a decir, ¿y esto cómo se explica? Bueno, uno de los argumentos por los que yo puedo explicar esto. Está mejor posicionado el ternero de invernada contra el novillo que el año pasado. Sí, Bien. sí. Vos ¿por qué digo que esto es importante? Porque esto te está marcando tendencias, hacia dónde va el mercado y qué es lo que el mercado aspira. Cuando el criador o el que va a comprar el ternero o el vientre eventualmente demanda más, pasan estas cosas que se posiciona mejor respecto de su historia. Uno de los motivos, por ejemplo, puede ser la buena relación que hay con el maíz. Entonces eso le da más capacidad de compra al invernador o al filotero. Otro de los Sí, motivos... o el precio deprimido del gordo también. Te pone en esta Es que posición. generalmente Si el cuando novillo está más abajo sí, por... pero cuando se cae el precio del novillo, se cae esa relación. Es decir, si el precio del novillo fuera, suponete, 1.300, vos no tendrías una expectativa de 1,3, tendrías una expectativa de 1,15. Ah, ok. ¿Entendés? Bien.
O sea, siempre se mueve se mueve mucho más. Fíjate vos que el ternero, voy otra vez para mostrarte las variaciones, está un 129% por encima del valor inferior, mientras que el novillo está en el 94%. Y del máximo tenés 25 y menos 27. Lo que te quiero decir que el rango de valores que agarra el ternero es mucho mayor que el rango de valores dentro de los que se mueve el novillo. Por eso siempre tenés estas relaciones variables que justamente se comportan de manera estacional por lo que decíamos la otra vez, que es una producción estacional. Y me voy a la última columna, que es vaquillona preñada. La del vientre. Sí, la del vientre. Fíjate que, y voy abajo para no hacerlo tan largo, el valor de septiembre es 961.000 pesos, mientras que el valor esperable, voy casi a la anteúltima fila, dice 854.000. O sea que lo que me está diciendo es que históricamente con este valor del novillo, el mercado pagaba el equivalente a 457 kilos, que es el valor que figura en la última fila, por una vaquillona preñada. Y hoy está pagando 514. ¿Qué es lo que me está diciendo? Alguna expectativa hay. Y es más, y si vemos en la situación complicada que venimos por todo el tema del clima, esto está marcando que hay un interés marcado a pesar de que los números no son lo suficientemente buenos. A pesar de todo, digamos. Bueno, del sí, contexto. del clima y de los números, ¿no? Ahora, Porque con esta expectativa, ¿no? que la vemos en esa relación del vientre contra el novillo, ¿qué papel juega la permanente devaluación que tuvo la Argentina en los últimos años, que en este año aparentemente no se va a dar o se está dando en menor medida, ¿no? Teníamos saltos inflacionarios más grandes que ayudaban después a ese empujón que tenía el gordo. lo que pasa es que acá hay que ver las cosas de dos maneras. O sea, una cosa es la alta inflación post pandemia que hubo, que se generó como una psicosis de gasto. Me quema la plata, tengo que gastarla y gastarla ya. Cuando vos no tenés mucha plata, ¿en qué gastás? En lo comida, básico, en lo básico. Y lo gastás inmediatamente. Y no te fijás en qué porque todo sube a un ritmo que la plata a vos te quema. Cuando la inflación se aplaca y tu bolsillo está muy apretado, vos empezás a elegir. Y podés decir, no voy a comprar esta semana, voy a comprar la otra. Y no voy a comprar este bien, voy a comprar este otro. Porque podés empezar a elegir, mientras que en ese momento había dos componentes. Uno era la alta inflación, que te hace que te queme la plata, y el otro era el psicológico. Salgo y quemo toda la plata que tengo, porque después de la pandemia vino uno de estos. Vos veías restaurantes llenos, veías todo el mundo que se iba de vacaciones, nadie ahorraba. Sí. Es decir, Sí, cuando sí. vos tenés una situación donde realidades. la economía se empieza a estabilizar, la gente empieza a pensar. Y después hay otro motivo, que es fundamental. Este 52% de pobreza te indica algo. Por eso, cuando vos correlacionás el gasto de la población que hace en carne vacuna, lo importante es correlacionarlo con los mínimos salarios, no con los máximos, porque los máximos salarios o los Siempre salarios... consumen y los Claro, mínimos no. esos Claro. no ajustan por precio, no ajustan su consumo, porque no les importa, van a ajustar otras cosas. Por ahí no se van, estoy boludeando. A una vacación Sí, muy no se van a una vacación a extravagante, Europa, sí. pero no van a dejar de consumir carne. Claro. En cambio, los que tienen un salario más reducido, esos sí van a dejar de consumir. O no van a poder consumir a tal o cual precio. Van a por ahí seguir gastando la misma plata, pero van a consumir menos. De hecho, y termino Sí. con esto, si vos correlacionás el gasto de la gente, ¿no? Con el salario mínimo vital y móvil de los últimos 20 y pico de años, te da un 52%. O sea, un 52% del gasto de la gente está explicado por el movimiento del salario vital y móvil. Mientras que por el RIPTE solamente es un 30%. ¿Por qué? Porque justamente esa gente no ajusta tanto el consumo. Entonces, como el otro le falta, Sí. vos tenés que ver con qué lo correlacionás, ¿no? Ahora nos metemos un poquito más en esa relación de lo que es el consumo, cuánto está la carne y qué pasa con ese salario mínimo que es el que hay que tomar. Vamos a hacer una breve pausa Dale. primero y volvemos con Andrés Jale para seguir hablando de ganadería. Seguimos compartiendo la mañana de Mercado de Visión con todos ustedes, amigos, y con Andrés Jale, hablando de ganadería. Es un analista extraordinario, Andrés, que nos gusta mucho tenerlo
aquí de tanto en tanto. Bueno, me quedó colgado del bloque anterior que veníamos hablando de consumo. ¿Para cuándo vos crees que el gordo puede recuperar y qué puede pasar con estos salarios de menor ingreso con respecto al consumo? El gordo ¿no? para mí va a recuperar, es decir, la oferta no va a bajar marcadamente de lo que tenemos hoy. No Puede vamos ser a ver un proceso de vaciado muy drástico. Yo creería que no vas de golpe recibir una oferta de menos de 40 y pico de kilos en el mercado interno. Y en la medida que el poder adquisitivo de la gente y o la exportación no recuperen precio a la exportación, y por el otro lado mayor poder adquisitivo de la población, no veo tampoco que haya, porque vos ves el resto de los alimentos y siguen más o menos a un ritmo de inflación parecido al de la carne. O sea, con esto no estoy queriendo decir que no va a subir, posiblemente va a subir al ritmo de la inflación, poco más, poco menos. Yo lo que no veo es un salto de esos que por ahí tuvimos en diciembre pasado. Que en ¿no? una semana le metía al gordo una... Yo no lo veo. A ver, por ahí seguramente en una semana por ahí va a subir y se va a ubicar en valores que tenía, estoy hablando en pesos constantes. Sí. ¿no? Vos fíjate que... Que vuelva a los 2.300 o toque los 2.400, digamos, Claro, en consumo, como lo hizo a principio de año. Claro, pero 2.300 de ese principio de año, Bueno, hoy son 2.600. Hay que sacarle la inflación, claro. Claro, hoy es más. Por eso yo siempre hablo en pesos constantes. Vos hoy en pesos constantes tenés el menor valor de todo el año. Claro. Y posiblemente se recupere algo más. Hay que ver también qué pasa con todo lo que son el resto de la canasta básica, ¿no? Sí. Y en la medida que la gente siga teniendo aumentos de luz, de esto y lo otro, es decir, le va a quedar menos en el bolsillo para gastar en otra cosa. Vos fíjate que toda la gente que puede por ahí, o la que mueve el consumo, es aquel que tiene que pagar el pasaje de tren, el que tiene que pagar el pasaje colectivo. Y todos esos son gastos que subieron de manera muy importante. Y le sacan a la carne. Y Andrés, ¿cómo estás viendo el stock? Que quería repasar con vos algunas placas también. Bueno, yo ahí lo que... siempre muy interesantes. Traje un gráfico, que es el que estamos viendo ahora, que es la variación porcentual respecto del año pasado de la aparición de machos y hembras en la faena, ¿no? Esa es la variación acumulada. Entonces, la línea roja y verde son las hembras y la azul o violeta son los machos. Como vemos, en enero había un 5% menos de machos que el mismo mes del año pasado, mientras que había la misma cantidad de hembras. Al mes siguiente vemos que hay un 2% más de hembras, esto es acumulado, Sí. y un 4% menos de machos. Y así sucesivamente. Pero vos fíjate cómo la cantidad de hembras va bajando y la cantidad de machos va subiendo. Sí. Que esto era lo que yo les mencionaba la última vez que yo estuve acá. O sea, que yo lo que veía era que las hembras iban a ir bajando. ¿Y por qué había tantas hembras en un principio? Era porque era el coletazo de la seca todavía. Claro. O sea, eran esas hembras que estaban en proceso de engorde, más las vacas, que son dos categorías que vos no volvés atrás. O sea, cuando la hembra entra en el proceso de engorde, ya está. Ya está, no va a ser una madre. No vuelve para atrás. No. Entonces, la vas a sacar, claro, y la vas a llevar. Y las fases de retención o de cambio de fase, porque yo creo que estamos más en un equilibrio que una retención, no comienzan el 31 de diciembre o el 1 de enero. Claro. Es decir, tienen su ciclo biológico. Es difícil medirlo con ese dato justo. Claro. ¿no? Hay gente tomando decisiones todavía. Vos lo que veías ahí, que yo te comentaba la otra vez, era machos que siguen cargando kilos, están en los campos y empiezan a aparecer después. ¿Por qué? Porque al macho le podés cargar más kilos y a la hembra no, por un tema de que te penaliza. Claro. ¿no? Entonces vos fíjate cómo empiezan a aparecer los machos ahora, y no solamente empiezan a aparecer, sino que se da, como hablábamos la vez pasada, con un mayor quilaje. Tampoco es, cómo cambió la cosa, faena, pero hay algún kilito pero más. Pero vos ves que hay una tendencia hacia ese lugar con todas las vicisitudes que tenemos respecto del clima, ¿no? Es decir, esto se está dando y esto te está mostrando que hay una tendencia a la baja, entonces en el tema hembras, sí, y una tendencia a la suba en la participación de machos. Ahora, ¿Y con qué seguimos, sí, Andrés, con la próxima placa? A ver. La próxima lo que te muestra es porque todos estamos muy preocupados por el porcentaje de hembras que hay en la faena, ¿no? Sí. Entonces, yo ahí lo que te muestro es
la comparativa, ¿te acordás que yo te dije que para mí en marzo se había terminado la liquidación? Sí. Entonces, este es el acumulado entre marzo y septiembre, no entre enero y septiembre. Bien. Entonces, vos fíjate que en 2024, que viene a ser, empieza en 2020 la fila, en 2019, discúlpame, en 2024 tenés 8 millones de cabezas, que es la última Sí. columna, ¿no? Vos fíjate que ese valor es muy inferior, es el 8.8% que se ve en la última fila, al Sí. valor del 2023, que fue el año de la seca. Pero también es inferior al del 2022, en un 0.4%. El único año que se destaca ahí es el de la seca, con 8.700.000, pero después estamos en un valor habitual en el 2024. Claro, Entonces, fíjate vos que tenemos solamente en 2021 es un valor mayor al que tenemos hoy. Si no, 2019, 2020, 22 y 23, todos esos años se faenó más que ahora. Y no solamente eso, es decir, vos también ahí podés ver qué es lo que pasó con las diferentes categorías, cómo se fueron moviendo. Entonces, cuando uno habla de que... cayó el novillo, ¿no? Sí, bueno, pero el novillo viene cayendo hace mucho. Ahí está tomado, olvídate, 2019 no lo tomes, porque tenés 3 meses que hay otra clasificación. Claro. En realidad es un mes, porque ahí está tomado de marzo en adelante. Y Bueno, tomamos del 20, está ahí sí, más o menos. tomá del 20, ¿no? Que estás También comparando peras con peras y Sí. no peras con manzanas. Sí. ¿No? El 23 también por la seca tiene más, obviamente, todo se potenció ahí. Sí, pero fíjate, básicamente la diferencia ahí la tenés en el tema de vacas en el 2023, ¿no? Sí. Que si bien hoy tenés una faena alta de vacas en 2019, que también era post salida la faena, estabas en 1.700.000 y ahora estás en 1.680.000 y pico de mil. O sea, en ese periodo, ¿no? Acá yo no estoy metiendo enero, marzo, que seguían los coletazos de la seca. Entonces yo lo que veo es que, como te decía, para mí el proceso de liquidación termina en marzo. No, esto no significa que haya empezado un proceso de retención. Puede simplemente ser un cambio de fase y entrar en un proceso y un de... stock sostenido, digamos. Sí, de equilibrio, que puede ser más menos, ¿no? Pero volviendo al tema de los índices de hembras en la faena, yo la otra vez te había traído una tablita donde figuraba, según el Sí. porcentaje de coeficiente de logro que vos tenías, la tasa de extracción que podías tener. Y con un coeficiente de logro, le recuerdo ahora, del 66%, vos podías tener una tasa de extracción de 26% de tu rodeo. Y eso implicaba que tenías casi 6.400.000 hembras posibles de salir de tu rodeo sin que eso afecte al stock. 6.390.000 era la cuenta. Y 7 millones y pico de machos, con lo cual te daba una faena total de 14.010.000. Ahora, si nosotros esperamos una faena de 13 millones y medio, más o menos, el porcentaje, en el primer caso, o sea, que fueran 14 millones y pico, que estaríamos en equilibrio, Sí. vos estabas en alrededor de un 46% de hembras en la faena. Ahora, si yo faeno menos machos, voy a estar en el 48%. La cantidad de hembras es la misma. Claro. Pero va a ser más alto el porcentaje por una cuestión por una lógica, cuestión de que claro. hay menos. Sí. Ahora, veámoslo desde otro lugar. Si vos tenés una faena total de 13 millones y medio de cabezas y tenés una entrada de 15 millones de terneros, ¿sí? Más o menos, Más puede o ser, menos, sí. menos 1 millón de mortandad, estás en 14 millones. Sí. ¿No? De entrada al stock. Y salieron 13 millones y medio. Entonces, tu stock permaneció prácticamente igual, no disminuyó. ¿no? Tal cual, tal cual. Eso es lo que yo veo, ¿no? Es decir, ojo, puede llegar fin de año y tener una pequeña variación más o menos, porque esto no es matemática pura. Pero te quiero decir que a grandes rasgos, cuando vos analizás, yo no veo una tendencia a liquidar. A liquidar ni a una caída en el stock. Claro, por más que a mí me digan, no, de pero los últimos escuchame, datos, ¿no? que han claro, salido. escuchame, hace 47% de hembras en la faena. Sí, bueno, pero hay que analizar el resto de las cosas para ver la pintura Para ampliar desde un poco lejos. el panorama, Andrés. Claro, vos no podés ver las cosas de tan cerca. Tenés Andrés, que verlo con un panorama mucho más amplio. Te agradezco mucho que hayas venido. Te agrego una cosita más. Cerramos con eso. Una cosita más que viene a cuento, que es,
fíjate los precios, las relaciones de precios. Eso es otro indicador de qué es lo que está pasando en el mercado. O sea, hay interés por la hacienda de cría. Si hay interés por la hacienda de cría es porque algo está sucediendo en favor, en línea positiva. Hay una perspectiva con el positiva stock. para el engorde de alguna forma, ¿sí? O Más sea, allá de la foto actual, claro, digamos, ¿no? claro. Andrés, muchas gracias por venir, Placer. como siempre. Placer, Julio. Andrés Jale, analista, nos acompaña de tanto en tanto y nos trae mucha información que nos quedamos varios días procesando después de su presencia. Pausa breve, volvemos enseguida, seguimos en Mercado Visión hasta las 10.